Pedro Ferriz Híjar. Con Pedro Ferriz de Con. Estoy con mi hijo Pedro esta mañana de jueves, empezando el segundo semestre del año, con renovados bríos. Y muchos pendientes. Y algunos. Muchos pendientes. Hoy el presidente, pues no hay mañanera porque ya sería informe sobre informe, cosa que no. A las 11 habla. A las 11 habla, entonces no hubo conferencia mañanera de las 7:30, que se toma de 7:30. Es cuando trabaja, ¿no? Ya después, La verdad es que nadie sabe qué hace después el presidente, ¿no? Se sube un avión, se va de gira, se echa una tlayuda, un tlacoyo, regresa, se duerme y otra vez a la mañanera, porque no se le ve mayor actividad, ¿no? De repente los fines de semana sí se va de gira, pero en su día a día, después de la conferencia mañanera, es un misterio, ¿no? Pues es que ahí sabemos qué hace. Ahí es en donde propone la temática del país, que a veces, lo tenemos que replicar porque pues, es nuestra obligación. Pero el presidente hace que todos caigamos en sus preocupaciones o incluso en el interés por desviar aquello que pues tendría que ser de atención nacional. Pero hablando de preocupaciones, estaba viendo los números del Coneval en la generación de pobres. Primero los pobres, 9.8 millones de pobres más, nada más en este año. 9.8 millones, acercándonos ya a 67 millones. 67 millones de pobres en México. Lo que estás hablando de un número catastrófico, estas ganas de pegarle a la clase media, que lo ha hecho, gracias a Dios no lo ha hecho esta semana, sí, esta semana casi no le pegó a la clase media, pero sí lo hizo durante toda la semana pasada y la mitad de la semana antepasada, en donde la retórica era: la clase media es aspiracionista, la clase media es mala, su Dios es el dinero, etcétera, etcétera. No tienen estudios, egoísta, son difíciles de convencer. Y sí, ¿quiénes son fáciles de convencer? Los pobres. Los pobres son muy fáciles de convencer. Entonces, en esta retórica de primero los pobres, 9.8 millones de pobres más en lo que va de este año. ¿Y qué dice el Coneval? Dice que estos 9.8 millones de pobres se dan por una crisis institucional, por una crisis de la pandemia y sobre todo por una falta del gobierno por atender el problema mismo. Entonces, sabemos que hay una generación de pobres, sabemos que se pueden liberar programas que vayan a el desarrollo de esta pobreza, para sacarlos de la pobreza, pero para no dejarlos ahí. Entonces, ¿qué hace el presidente con estos programas populistas, elevados, por cierto, al cuarto constitucional? Es, sí, atender a la pobreza, pero garantizando que se mantengan en este estado de miseria. ¿Qué se les da? Pues un apoyito para que no te preocupes. Nada más que este apoyo que se les da es suficiente y no para poder mantenerlos vivos, pero no elevarlos de estatus. Dice el presidente que quiere generar una clase media nueva, ¿no? Una clase media que esté basada en la moralidad, que esté basada en los principios de la cuarta transformación, pero lo que está generando es una clase pobre que alabe los principios de la cuarta transformación porque les da esta asistencia pública, por llamar este apoyo público, que los mantiene ahí. Los deja en el ras de la pobreza y se me hace francamente preocupante. Y esto se va de la mano con una serie de problemas que tiene hoy por hoy el gobierno, como es el crimen organizado. Hace pocos meses, un mes que acabaron las elecciones, casi un mes que acabaron las elecciones, el presidente dice: los que sí se portaron muy bien, ¿quiénes fueron? Los delincuentes. El crimen organizado se portó muy bien. Bueno, pues quiero decirle al presidente que desde que fueron las elecciones hasta este momento, que felicitó al crimen organizado, van 10 masacres en México. 10 masacres del crimen organizado que nuevamente no está siendo atendido. No hay un programa para luchar en contra del crimen organizado. No hay un programa para luchar en contra del narcotráfico. Se dice que se acabó con el huachicoleo. Y ahí sigue hoy por hoy el huachicoleo en los números más altos que nunca, viendo inclusive lo que estamos ahorita asistiendo es un problema inclusive no solamente de gasolina, sino también de gas LP, este gas que se utiliza para las estufas, etcétera, etcétera, en donde hay una
pleito interno horroroso de gases robados, de que se llegan y se asaltan y se llevan las pipas en las calles, como parte de el crimen organizado que el presidente ha decidido no atender. Y ya para último detalle que quiero platicar contigo el día de hoy, es el tema nuevamente de los medicamentos contra el cáncer. Ya se está dando la retórica, imagínate tú el tamaño de hipocresía que se tiene que tener para que los partidarios de Morena, no solamente el día de ayer votaron en contra de no atender el tema en el legislativo, ayer los senadores de oposición, encabezados por el PRI, PAN, PRD, ponían sobre la mesa, vamos a hablar sobre el tema del abasto de medicamentos. ¿Quiénes son los encargados de no solamente realizar el presupuesto, sino de buscar su correcta administración del presupuesto? Pues son las cámaras. El presidente ejerce el presupuesto que los diputados y los senadores deciden. Entonces, se pone sobre la mesa este tema del abasto de medicamentos y los senadores encabezados por Martí Batres Guadarrama, por parte de Morena, y por parte de Fernández Noroña, por parte del PT, se oponen a hablar del tema en el Palacio Legislativo. Entonces, nuevamente, y no solo eso, empieza la retórica desde el partido político del presidente, en donde están diciendo que no hay desabasto, que todo esto es un complot en su contra. No. Es el colmo de la ridiculez. Cuando tienes, espérate, ¿se acuerdan que les presenté aquí a este monero de la jornada que estaba diciendo que utilizaban a los niños como una telenovela, ¿no? Entonces, la gran revelación que en su defensa, que se defiende, ¿no? Como dicen, como gato patas para arriba, pegando de arañazos, es que revelan ellos en su gran investigación que uno de los líderes de los padres de familia es militante del PAN. Entonces, es la gran revelación. Como es militante del PAN, entonces esto tiene un sesgo político. De Felipe Calderón. Y es aquí en donde regresamos al tema de la pobreza. Cuando llegas con una persona que no tiene estudios, que no sabe, que no entiende, y le dices, claro, es un complot político. Entonces, mientras tanto, no tenemos medicamentos. El presidente los prometió desde el día 26 que iban a llegar y ahora dice que son difíciles de conseguir y que se los vamos a comprar a los japoneses. Cuando le preguntan a los japoneses si les vamos a comprar los medicamentos, no saben. Nos dicen que no. Bueno, el hecho es que no hay medicamentos. ¿Qué va a reportar el presidente el día de hoy a las 11 de la mañana? Verdaderamente estaré intrigadísimo. Nada más te voy a dar un último dato que se me hace interesante. Ayer que presentó el quién es quién de las mentiras, ¿no? Qué bárbaro, cómo han tundido esta sección. En verdad es un atropello a la libertad de expresión de un presidente que llega, según las cifras que presenta Luis Estrada de Spin, que se me hace muy interesante, 56,181 mentiras certificadas en sus conferencias mañaneras. Desde que empezaron las matutinas. La presidencia. 56,181 mentiras. Pues este patrón ya lo conocemos, ¿no? De algunas otras tiranías y dictaduras que prometen sabiendo que no van a cumplir y entienden que hay personas que esas promesas se las compran y lo siguen apoyando como tú y yo bien lo sabemos. Fíjense que cuando hablamos ante ustedes, se han venido multiplicando la cantidad de críticas que se ven claramente, que vienen de una granja de bots, sí, que están organizando una campaña durísima en contra de los que supuestamente decimos aquí, toda una sarta de mentiras, a decir esta nueva sección del presidente ahí en las mañaneras.